Bien, buenas tardes. Damos inicio al webinario que tenemos contemplado para el día de hoy. Son las 18 horas, día 25 de mayo. El webinar que desarrollaremos a partir de este momento está en la materia de la cadena de suministros y concretamente hablaremos del diseño de redes. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias por acompañarnos. Me acompaña el profesor Alan Serrano Romero, especialista en FINDES en la materia, quien conducirá la plática a partir de este momento en el que le cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que participen formulando sus preguntas, dándonos sugerencias y comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alfredo, buenas tardes. ¿Podemos ¿Qué iniciar, por tal? favor? Con todo gusto, licenciado. Te cedo el control en este momento. Qué amable. Listo, Alan. Ok, un segundo. ¿Ya se puede visualizar, licenciado? Ya. Perfectamente. Gracias. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Alan Serrano Romero. Tengo el gusto de pertenecer a la Fundación FINDES. Y bueno, vamos a ver el tema de cadena de suministro y el subtema, el diseño de redes. Bueno, primero que nada, para entender este contexto de las redes de distribución, pues tenemos que ver lo que es la gestión de la cadena de suministro. Y la gestión de la cadena de suministro en la actualidad, pues obviamente ha tomado una relevancia importante posterior a lo que fue la pandemia. En la actualidad, la cadena de suministro interviene en todos los procesos desde la etapa de la proveeduría hasta que el producto está en las manos del cliente. Y si hablamos, obviamente, de las mejoras que ha tenido que implementar para seguir siendo eficiente, pues vemos que en otro componente que se agrega es la parte de la logística inversa. Y la logística inversa, pues obviamente ha representado un reto para las empresas, pues obviamente en especial en el comercio electrónico, ¿verdad? Porque obviamente muchas veces la persona que va a adquirir un producto lo ve en determinada plataforma, tiene un cierto atractivo para este comprador, posteriormente lo adquiere, pero cuando llega a sus manos, pues muchas veces este producto no cumple esas expectativas, ¿verdad? Y obviamente viene la parte logística emergente. Entonces, la cadena de suministro, pues obviamente es un nuevo componente que se ha agregado. Lo que vamos a buscar, pues obviamente en las cadenas de suministro, pues es contar, ¿verdad?, con elementos que nos ayuden, obviamente, a proporcionar un servicio eficiente, alinear, ¿verdad?, los requerimientos de la demanda con, obviamente, con nuestros procesos. ¿Para qué? Para, obviamente, poder dar un servicio óptimo. Asimismo, esta planeación de la administración de la demanda va a estar alineada, pues obviamente, con el requerimiento, ya sea que seamos una empresa de servicios o de manufactura, para alinearlo con los procesos de producción, en específico con el plan maestro de producción. Y por el otro lado también, dentro de esta planeación, ya sea de un servicio o de manufactura, también hablamos de lo que es la planeación de requerimiento de materiales o lo que es el MRP. Entonces, como vamos viendo, la cadena de suministro está integrada en los diferentes componentes del proceso. A su vez, el elemento, ya que se pudo tener todos estos suministros para alinearlos con la parte de los procesos, vamos a identificar, pues obviamente, el diseño de las redes de distribución. Y este diseño, pues obviamente tiene que obedecer, pues, a diferentes elementos que nos ayuden a identificar esas demandas del mercado, a qué horas se dan esas demandas del mercado, cuáles son las características específicas, y en función de esos elementos, pues obviamente alinear tanto factores internos, ¿verdad?, de nuestro proceso productivo, como de factores externos que obviamente están interrelacionados con las organizaciones. Y en este contexto, pues obviamente tenemos que tener bien parametrizados pues todos esos elementos. Entran cuestiones como la seguridad, como los costos, como las distancias, requerimientos legales, requerimientos específicos de la entidad o del cliente. Obviamente todo esto viene alineado para poder producir y poder entregar en tiempo y forma a los clientes, obviamente bajo las condiciones que lo necesiten.
Por el otro lado, también se integra, pues obviamente lo que es la parte de la comercialización, ¿verdad? Para que este flujo de servicios o de mercancías llegue de una manera correcta. Y un componente importante que ahorita estamos comentando pues, es la integración de todos estos elementos a través de un ERP, ¿verdad? Lo que es la planeación de requerimientos empresariales, que lo que ha venido a hacer es a sincronizar todos estos elementos, para lo cual, pues las cadenas tienen que contar con información que obviamente permita pues obviamente tomar decisiones en tiempo y forma. Y también aquí se agregan componentes, pues obviamente como el análisis de riesgo, ¿verdad? Que obviamente día a día el análisis de riesgo se va integrando en nuestras cadenas de suministro a través de lo que es la norma ISO 31000, ¿verdad? En donde nosotros, pues obviamente tenemos que evaluar la gestión de riesgos. Y los riesgos, pues obviamente los tenemos en diferentes elementos, en la seguridad, en la parte de los procesos, mecanismos económicos, y obviamente todo esto debe de estar perfectamente alineado, pues obviamente con nuestra cadena de suministro. Cuando hablamos de diseñar una red, pues obviamente es tener toda la estructura para hacer frente a las necesidades de suministro de nuestros clientes. Y en este contexto, pues obviamente entran lo que vamos a buscar, entregar de una manera eficiente, ¿verdad? Que ese servicio, pues obviamente se ve reflejado en una satisfacción del cliente y esa satisfacción, pues obviamente tiene que cumplir, pues con características de tiempo y forma, ¿verdad? Que es un componente que lo vamos viendo después de la pandemia. Pues obviamente las cadenas de suministro tuvieron un desarrollo entre 5 y 10 años, ¿verdad? Lo que se visualizaba si no hubiera sucedido la pandemia es que el retraso de nuestras cadenas de suministro hubiera tardado entre 5 y 10 años. Y este servicio al cliente, pues obviamente se volvió de una manera más eficiente. Normalmente a nivel local, pues obviamente muchas compañías están ofreciendo servicios en las primeras 24 horas, ¿verdad? Y a nivel internacional, países tan cercanos como Estados Unidos, pues obviamente tenemos entregas hasta en 24, 48 o 36 horas, ¿verdad? Lo cual, pues obviamente ha eficientado las cadenas y es lo que están buscando los clientes, obtener productos de una manera rápida, ¿verdad? Para poder obtenerlo, pues obviamente tenemos que diseñar, pues obviamente los canales adecuados de distribución, establecer estrategias enfocadas a las prioridades de los clientes, de los tipos de los clientes, la frecuencia con lo que lo necesitan, los volúmenes, pero todo esto tiene que estar bien alineado con la perspectiva de los costos. Y estos costos, pues entran desde la parte del almacenamiento. Los costos de almacenamiento, pues obviamente tenemos que tener un stock de seguridad en muchas ocasiones para hacer frente a las variaciones de la demanda. Y a partir de ahí, pues obviamente poder programar pues obviamente nuestras redes de distribución. Estas, pues lo que van a buscar es adaptarse a los tipos de mercado, ¿verdad? En donde van a distribuir el producto. Van a tratar de aumentar la frecuencia, pero ese aumento de la frecuencia también nos debe de llevar a, cuando diseñemos nuestras redes, a tratar de eficientar tanto el peso como el volumen de nuestras unidades, ya sean propias o tercerizadas. Y obviamente también tenemos que medir pues, la evaluación de esa capacidad de distribución, ¿verdad? ¿Cuál es el factor en el cual esa flotilla, pues obviamente está desplazando mi producto? Cuando hablamos de factores de rendimiento, pues obviamente la capacidad o volumen que tengan esa flotilla, pues obviamente debe de ir al máximo, ¿verdad? Tratando de qué? De alinear, pues obviamente todos los componentes, ¿para qué? Para que la distribución salga, pues obviamente lo más económica, ¿verdad? Al tener una mayor volumen o peso de distribución y obviamente mandar nuestras redes, pues obviamente esos vehículos que van a transitar en esas redes, pues tienen que tener esa capacidad, ¿verdad? De que obviamente se optimicen el costo del envío para que obviamente la empresa pueda tener un beneficio. Y en ese contexto, pues obviamente también tenemos que adaptarnos a esas necesidades del cliente, a qué horas quiere el cliente que le entreguemos, con qué frecuencia, cuáles son las características especiales de la región, y ahí pues obviamente tenemos que tener pues una correcta planeación alineada a objetivos para podernos diferenciar, ¿verdad? De obviamente la competencia. Y a través de eso, pues obviamente también proporcionar, pues obviamente un servicio eficiente
y obviamente alineando la parte de la perspectiva de costos para obtener esa rentabilidad. Obviamente, para estos contextos, pues tenemos que conocer perfectamente en el mercado en el cual nos estamos desempeñando. Si nosotros no conocemos perfectamente el mercado en el cual nos estamos desempeñando, pues obviamente vamos a tener problemas en nuestra planeación. Y obviamente, como comenté, pues entran factores, pues obviamente como ahorita que tenemos altas temperaturas, depende si manejo productos perecederos, pues obviamente tengo que alinear esa planeación. ¿Para qué? Para no distribuir a determinadas horas pico en donde la temperatura aumente, por decir, es un factor ambiental que muchas veces puede estar afectando, pues obviamente mi red de distribución. Otra es la contaminación, qué tipo de vehículos tengo vehículos óptimos o no son óptimos, ¿verdad? Son híbridos, utilizan nuevas tecnologías eléctricas o no tengo ese tipo de flotillas. Todo eso va entrando dentro de los parámetros para que yo pueda evaluar correctamente, pues obviamente cómo se van a distribuir mis redes. Por otro lado, pues obviamente vamos a tener componentes específicos que van a tratar de garantizar, pues obviamente, que yo pueda planificar correctamente, ¿verdad? Primero que nada, tengo que saber la oferta de cada uno de mis clientes. ¿Para qué? Para que en función de esa oferta y obviamente una demanda, yo pueda planear, pues obviamente, de un punto de origen a un punto de destino que sea lo más conveniente de dónde deba de enviarle. Muchas ocasiones tenemos sistemas que obviamente están interrelacionados. No nada más tengo un origen y un destino. Puedo tener varios orígenes con varios destinos o obviamente una interrelación de estos factores, que obviamente lo que van a buscar va a ser, pues obviamente, cumplir en tiempo y en forma, ¿verdad? Pero el componente para mí también va a ser la parte de los costos. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una ventaja competitiva. Dentro de esto, también debo de saber la infraestructura que tengo o con la que cuento para hacer frente a esa demanda de mi mercado. Entonces, en muchas ocasiones, pues obviamente me convendrá tener una flota propia y obviamente cuando tenga ciertos niveles de pico, pues obviamente a lo mejor contratar terceras partes logísticas o cuartas partes logísticas que me ayuden a qué, pues obviamente en mi distribución, que me ayuden a medir el rendimiento de la cadena y a partir de ahí determinar si mis redes actuales son las más óptimas o tengo que ir ajustando ciertos elementos. Obviamente dentro de los problemas que tenemos cuando diseñamos las rutas, pues es obviamente que tengo un punto de origen y un punto de destino, pero obviamente ese punto de origen y ese punto de destino, pues muchas veces se ve bloqueado o se ve reducido el rendimiento, pues obviamente por el tipo de zona, por factores, pues obviamente como la aglomeración, el tráfico, condiciones de seguridad, ¿verdad? Todos esos elementos, pues obviamente hacen que yo tenga que evaluar esos factores y considerar, pues obviamente dentro de mis redes, pues obviamente esos tiempos de respuesta o los costos alineados. Obviamente también, como comentamos, tenemos múltiples orígenes y destinos. ¿De dónde me conviene más enviar? ¿De una región central hacia un norte o de una región sur hacia el norte? Tengo que tomar esas decisiones y obviamente tienen que estar alineadas, pues obviamente con una serie de multifactores que me van a ayudar a determinar obviamente el cumplimiento con mis clientes. Y obviamente también cuando dentro de la misma región tengo obviamente suministros. Dentro de la misma región también, pues muchas veces no va a ser posible y lo voy a tener que alinear pues con diferentes tipos de vehículos o, como comentamos, contratar terceras partes logísticas para que obviamente esa optimización llegue a ser al máximo. Dentro de los problemas que buscamos o cuando hablamos de diseño de redes, hay un problema muy específico que es el del agente viajero. Es en donde un solo vehículo va a distribuir a diferentes clientes. Obviamente, cuando esta problemática se da, pues obviamente el vehículo tiene que tener la suficiente capacidad para poder suministrar y obviamente poder entrar a los diferentes puntos de suministro donde tengo, pues obviamente, N clientes. En ese contexto, pues obviamente
tengo que yo parametrizar correctamente la ruta para que no haya puntos de intersección en donde este vehículo ya haya pasado. Si este vehículo pasó por algún punto en los cuales ya entregó a otro cliente, pues obviamente es una red que no está correctamente diseñada. Por el otro lado también, pues tenemos el otro problema del agente viajero cuando comentamos que existe un depósito y obviamente tenemos una flota de vehículos muy grande. Tenemos que empezar a planear con las capacidades, tenemos que planear con la parte de los costos, tenemos que hablar incluso de normatividades, ¿verdad? De cuánto tiempo pueden estar distribuyendo estas personas, porque obviamente un operario pues no va a trabajar 14, 16 horas continuas, ¿verdad? O si es una mensajería, pues obviamente hay normatividades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos van a restringir que hasta cierto punto los operadores de estos vehículos, ¿verdad? De paquetería o de nuestra flotilla, pues obviamente pueden transitar. Por otro lado, tenemos otro problema muy común, que es cuando tenemos una flota heterogénea, ¿verdad? Implica, pues obviamente, de contar con diferentes capacidades. Recordemos que también la parte de transporte, pues tenemos que medir tanto la perspectiva de los costos directos como los costos indirectos, y en base a esto, pues obviamente determinar el costo por kilometraje. Debemos de también poder determinar, pues obviamente, cuál sea la función más óptima. No necesariamente el vehículo más grande va a ser el que nos va a permitir, pues obviamente, una mejor distribución, porque también vamos a tener ciertas restricciones que va a haber lugares en donde no puede entrar, donde no pueda detenerse, y eso va a representar problemas en nuestro diseño de la red. Y por último, también, dentro de esta distribución tenemos el problema con ventanas de tiempo, en donde obviamente no toda nuestra distribución va a ser uniforme. No voy a pasar del cliente 1 al cliente 2, al cliente 3, al cliente 4, sino que muchas veces me van a fijar horarios y esos horarios no van a ser continuos. Entonces, el hecho que también de repente un vehículo no esté distribuyendo, pues obviamente va a representar pues costos, ¿verdad? Me va a elevar esos costos y obviamente tengo que tener todas esas cuestiones. Para lo cual, pues obviamente nosotros vamos a tener diferentes opciones para diseñar estos diseños de red, ¿verdad? Tenemos los métodos que se están visualizando. Uno es el método de barrido, en el cual, pues obviamente nosotros podemos ir sectorizando o fragmentando regiones de clientes y obviamente en función de la capacidad de nuestra flotilla o de las terceras partes logísticas, pues obviamente vamos a segmentar nuestros clientes, obviamente alineado con la capacidad del transporte. Por el otro lado, también podemos tener otro método de planeación, que es la parte de método de prioridades. El método de prioridades, pues obviamente va a establecer, pues obviamente el tipo de clientes que tengamos, los tiempos de respuesta para esos clientes, la capacidad de carga que necesita ese cliente y obviamente la capacidad de nuestros vehículos y las condiciones internas y externas, pues obviamente del medio ambiente para poder lograr la distribución más eficiente. Por otro lado, tenemos otro método que se llama método de puntos de relación, en donde nosotros, en función de las prioridades y una serie de análisis de factores como tiempo, costo, volumen, disponibilidad, podemos planear nosotros nuestra red. ¿Para qué? Para poder ser lo más eficiente. Son algunos de los métodos que tenemos. Otro de los métodos que entra a lo que es la parte de la programación lineal es el método de la esquina noroeste. En este método, pues obviamente vamos a tener diferentes orígenes o plantas o centros de distribución a diferentes clientes. Y lo que vamos a buscar con estos métodos de programación lineal es identificar, pues obviamente, dónde es más rentable para la compañía poder distribuir. Esta es una de las herramientas centrales que tenemos. Otra de las herramientas se llama lo que es el método de la celda al menor costo. También es una herramienta de programación lineal que nos va a servir para identificar tanto de orígenes como destinos, obviamente, dónde nos cuesta más barato. Obviamente, estos métodos se van a ver optimizados en un último método que se llama el método de Vogel, en donde el método de Vogel, al igual que los anteriores, va a considerar, obviamente, orígenes y destinos
y va a tratar de optimizar los costos. ¿Para qué? Para llegar a un mejor arreglo. En todas estas herramientas, pues obviamente vamos a considerar cuestiones de factores internos, factores externos, análisis de la demanda, análisis de la situación del mercado. Recordemos ahorita que en la actualidad pues se están teniendo muchos problemas de seguridad. Entonces, en nuestras rutas, pues obviamente no la ruta más óptima va a ser la más fiable, ¿verdad? Sino muchas veces, pues obviamente vamos a tener que mover nuestra planeación en función de evitar esos riesgos, ¿verdad? Que están sucediendo en la seguridad y obviamente que se está viendo afectado el transporte. Pues por mi parte es todo, licenciado Emigdio, compañeros, no sé si tengan alguna pregunta. Gracias, Alan. Abrimos el espacio para que los participantes en el evento, si gustan formular alguna pregunta, pues lo hagan abriendo su micrófono o bien utilizando el chat. Y mientras esto sucede, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 1 de junio, abordaremos en una materia relacionada con ese tema, en el área de ciclo de abastecimientos, el punto de reposición y el lote óptimo de compra. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros y a sus amigos. Bien, ¿alguna pregunta, comentario, sugerencia que quieran realizarnos? De acuerdo. Pues bien, siendo las 18 horas con 21 minutos del día 25 de mayo, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Alan, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Hasta luego. compañeros. Gracias. Hasta luego.